Criptomaníacos. Esta historia viene de parte de Irving Saucedo. Irving nos relata una experiencia que tuvo su padre muchos años atrás, cuando su padre apenas acaba de ser padre, valga la redundancia, cuando su hermano mayor acababa de nacer. Para la fortuna de su padre, habían concebido a su hermano mayor muy joven. Su padre en ese entonces apenas contaba con 19 años, por lo que tuvo que salirse de la universidad y buscar un empleo. Un empleo cuando menos que le proporcionara algo de dinero para sobrellevar los gastos que iba a tener con el bebé. El padre de Irving consigue un trabajo. No era el único trabajo que había conseguido, pero sí era el mejor pagado. Un trabajo nocturno en un cementerio municipal, un cementerio grande. Su padre dice que no le gustaba mucho la idea, pero no tenía otra opción. Era una muy buena paga, y el horario, se podría decir, era corto, más corto que los otros empleos que le ofrecían. Entraba a las 11, salía a las 7 de la mañana. E incluso el sepulturero que iba a trabajar con él, un hombre que había trabajado en funerarias, en cementerios, prácticamente un hombre que ya tenía experiencia, le dijo que se podían dormir durante la noche, para no llegar tan cansados a su casa. De todos modos, ellos dos iban a ser los únicos vigilantes durante la noche. El padre de Irving llega a su puesto, algo nervioso, ya que, según las especificaciones de su compañero, ocupaban un empleado, pero tanto para cuidar, como también para mover tumbas, como también para desempeñar algunas labores de jardinería. Él no sabía nada de esto, pero se lo dijo y, pese a esto, él dijo que lo podía enseñar sin ningún problema. El padre de Irving, lo que más le sonaba en su cabeza, o lo que menos le gustaba, era la parte que le mencionó sobre mover tumbas. Y esta historia le rectifica que tenía razón. Al sentirse tan mal, o sentir un miedo profundo, cuando su compañero le dijo que tenían que mover tumbas. Durante algo de tiempo, esto no se llevó a cabo, pero desafortunadamente llegó un día. Tenían que mover 3 tumbas que se encontraban al otro extremo del cementerio. Era una parte final del cementerio. En fin, los pagos de estas tumbas se habían retrasado. Una cierta política se metió ahí del gobierno, y había 3 tumbas que tenían que ser desalojadas. Aparte de que también habían otras personas que les interesaba tener un lugar en el cementerio, ya sea para un familiar o para sí mismos. Y empezaron a escarbar y escarbar. E incluso ese día entró de tarde. Tenían que aprovechar el sol y la iluminación. Pasaron toda su tarde y parte de la noche escarbando y sacando las lápidas. Fueron y se acomodaron a una bodega que el mismo cementerio tenía, a un par de calles de distancia. Este trabajo podría desarrollarse de lo más normal, pero ocurrió un percance. A su compañero le había ocurrido un accidente laboral. Nada del otro mundo, por imprudencia, tal vez por un despiste, se había caído a una de estas fosas, uno de estos hoyos, y se había lastimado el pie. Su pie se inflamó y tuvo que acudir al médico tan pronto terminaron de llevar las tumbas. El médico le dijo que no podía hacer ningún esfuerzo, tenía que dejar que su pie se desinflamara, por lo que no podía caminar mucho. Eran 6 días los que este médico le recetó como mínimo para poder regresar a sus labores. Para este tiempo, su padre ya había trabajado ahí cerca de 2 meses. Ya sabía más o menos las reglas, ya sabía más o menos vigilar las áreas donde tenía que vigilar y todo lo que se tenía que desempeñar, a qué hora se tenía que cerrar, a qué hora se tenía que abrir. Por lo que no le vio nada de malo este señor al dejar al padre de Irving a cargo del cementerio durante esos 6 días. Irving dice que su padre igual se sentía cómodo. Iba a estar solo en el cementerio, pero ya lo había estado otras veces. No tenía miedo, no estaba nervioso, así que aceptó.
Durante esos 6 días iba a vigilar solo él el cementerio. Pero para su mala suerte, si no había vivido nada hasta ese momento, esa noche le tocó vivirlo. El padre de Irving incluso tuvo que presentarse más temprano de su horario normal para cerrar el cementerio, pasar las novedades y cuidar toda la noche. Eran las 9 de la noche cuando se percata de algo. Una niña con vestido floreado, estaba pasando a la puerta del cementerio y estaba entrando a este. Iba completamente sola. Esta chica iba llorando. Tenía los ojos notablemente hinchados del llanto que tenía y caminaba muy lentamente, incluso ya en la oscuridad de la noche. Esta chica se dice que la veía como carne y hueso, como una persona normal. Su padre dice que experimentó mucha tristeza ver a un niño de esa edad, aproximadamente unos 9 u 8 años. De seguro iba a ver a un familiar. Para mala suerte, de seguro uno de sus padres. Así que la dejó. Él pensó en un momento en acercarse y decirle que ya estaban a punto de cerrar. De hecho, a las 9, 9 y 10, 9 y 15, se tenía que cerrar el cementerio. Esa chica apenas iba entrando a las 9. No iba a tener tanto tiempo, pero le tuvo empatía. Dejó que esta niña entrara al cementerio y él se dispuso a hacer otras cosas. Pero entre todo lo que tenía pendiente, entre todo lo que tenía que desempeñar ahora estando solo, se le olvidó por completo esta niña. Se le fue el avión, como comúnmente se dice, y cuando se acordó de esto, ya eran pasadas de medianoche. Y él estaba muy preocupado, ya que cuando esa niña entró, él fue y cerró el portón. Él pensó en su cabeza que tan solo media hora le iba a dar y le iba a esperar en la puerta. Pero se le olvidó esto y se puso a hacer otras cosas dentro del cementerio, por lo que él pensó que la chica se iba a encontrar en la puerta del cementerio muy asustada, ya que no iba a poder salir. Él fue de inmediato corriendo, y cuando llegó, no vio a nadie. No estaba la niña. No había rastro de ella, por lo que por congruencia se puso a buscarla. Era la única salida y entrada del cementerio esa puerta, por lo que debe de suponer que la niña aún seguía adentro, posiblemente buscándolo. Él conocía muy bien el cementerio para este momento, por lo que comenzó a buscarlo por todos los sitios, pero no la encontró. Su búsqueda fue totalmente en vano, a pesar de que se la pasó buscándola cerca de 2 horas. Jamás pudo localizar a esta niña. Él pensó que de seguro se le había pasado, a lo mejor había dejado el portón abierto, pero no estaba seguro. Estaba muy nervioso ya que era su primer día solo, así que lo dejó pasar. Pero casualmente al día siguiente esta historia se repitió. Aquella niña llegó en punto de las 9 de la noche y entró al cementerio. El padre de Irving la vio cómo se adentraba, incluso con la misma ropa, con la misma carita hinchada de tanto llorar. La dejó nuevamente, pero esta vez sí recuerda muy bien que la esperó. Su padre no se movió del sitio. Fue y se paró a un lado de la puerta, esperando que aquella niña saliera. Le dieron las 10, las 11, las 12, e incluso 12 y media. Y fue en este momento que él se dispuso a ir, nuevamente sin novedad. La chica no aparecía por ningún sitio. Se pasó de nueva cuenta, buscándola durante horas. Pero fue totalmente en vano. Dejó esto así, aunque estaba muy confundido. Él quería saber qué había pasado con aquella niña. Tal vez salía por otra parte. Tal vez se brincaba una barda que estaba considerablemente muy alta para ella. ¿Qué pasaba con esta niña? Para su suerte, al día siguiente se volvió a repetir la historia. La chica volvió al cementerio, pero esta vez su padre la empezó a perseguir. La siguió a una distancia considerable y se dio cuenta que esta niña se detenía en uno de los 3 agujeros de las tumbas que habían sacado. Es decir, venía
con una de las tumbas que habían sacado él y su compañero. Simplemente se quedaba mirando el hueco. El padre de Irving siente una tristeza profunda en ese momento. Pensó que tal vez un familiar suyo había sido el propietario de esa tumba y ahora lo habían sacado. Se podría sentir triste cualquier persona al no saber dónde está tu pariente, al no saber dónde está tu familiar. Por lo que en ese momento, ahorrándose de valor, decidió acercarse a esta niña y decirle, explicarle que el cuerpo de su pariente estaba tan solo a unas calles. Ofrecerle alguna especie de solución o confortarla. Pero antes de que él se acercara, esta niña se dejó caer al hueco. La niña cayó al hueco, así sin más. El padre de Irving notablemente se asustó. Fue corriendo hacia esta tumba, esperando encontrarse con la niña, tal vez algo lastimada, ya que de altura tenía poco más de 1,80 m. Estaba profundo el hoyo, pero cuando se acerca dice que vio otra escena. Su padre jura y dice que está diciendo la verdad cuando da estas especificaciones. Lo que vi en aquel agujero no era una niña, o al menos no era una niña viva. Era un cuerpecito en estado de descomposición. Tanto así que incluso él recuerda cómo el aroma de putrefacción se apoderó por completo de su nariz. Tan pronto se acercó y la miró. Tanto así que se tuvo que retirar, le empezó a doler el corazón, empezó a tener dolor de estómago. Y se retiró corriendo. Toda la noche pasó pensando en esto. Y no pasó mucho hasta que ató cabos. Y pensó lo que creo que todos pensaríamos. Aquella niña no era una niña viva. Era una alma que no podía descansar en paz y que precisamente empezó a errar desde que sacaron su tumba. El padre de Irving toma esta situación y le da una resolución. Piensa en algo para dejar de ver a esta niña, ya que verla todos los días hacer eso posiblemente le iba a dejar traumado. Sin permiso y totalmente en desacuerdo con el cual sería su jefe, va hacia estas lápidas, saca el ataúd de la niña junto con su cuerpo y lo entierra nuevamente en aquel agujero. Las apariciones durante los 3 días que le quedaban cesaron. La chica no volvió a entrar al cementerio. Simplemente dejó de aparecerse. Al llegar su compañero de su descanso, obviamente se disgustó. Le dijo al padre de Irving, ¿pero qué estás haciendo? Tenemos órdenes de llevarnos eso. Él se esfuerza en explicarle todo lo que había pasado, tratar de hacerlo lo más creíble posible, con detalles minuciosos, pero todo es en vano. Al final de cuentas terminan secando otra vez la tumba y el padre de Irving le da un ultimátum. Le dice, ok, te voy a ayudar a desenterrar de nuevo, pero es lo último que voy a hacer. Él renunció ese mismo día. Se siente aliviado de esto, ya que no volvió a tener ninguna experiencia sobrenatural. Pero lo que sí sabe, y un dato curioso que nos deja en esta historia, es que pasaron los días, 2 días máximo, cuando su propio compañero volvió a enterrar el ataúd de aquella niña en el cementerio. Cuando le preguntaron la razón, él jamás quiso responder. La siguiente historia, criptomaníacos, viene de parte de Alfonso Vázquez. Alfonso nos comparte esta historia que le pasó hace aproximadamente 3 años. Él estuvo trabajando como cuidador de un cementerio. Este trabajo lo desempeñó también en conjunto con otro hombre. Un hombre de ya
una edad muy avanzada, él dice. Jamás dijo su edad, pero le calculaba unos 80 años, 79, sobre todo por la forma en la que caminaba, en la que se expresaba, y también por cómo lidiaba con su trabajo. Alfonso dice que no eran amigos, pero desempeñaba bien su trabajo. Él simplemente llegaba, le decía qué hacer y se ponía manos a la obra. Empezó a trabajar en este cementerio y a pesar de que llevaba ya buen tiempo trabajando con este hombre, empezó a notar unos comportamientos extraños que él tenía, sobre todo durante la noche. Alfonso dice que entró a trabajar en este cementerio como cuidador nocturno, como velador. Su tarea era simplemente ir vigilando cada extremo del cementerio y al último, si es que se podía, dormir un poco. Este señor siempre le permitía dormir o estar en la caseta, a un lado de la puerta del cementerio. Alfonso siempre se quedaba ahí y curiosamente por eso de las 3 de la mañana, su compañero, este señor de nombre Cornelio, desaparecía. Se iba al cementerio y regresaba por eso de las 5 de la mañana. Él aprovechaba este tiempo para dormirse, o si bien para mensajear un poco o perder el tiempo, para pasar el rato más que nada. Son las horas aproximadamente las más pesadas de la madrugada, pero llegó un día en el que a Alfonso le extrañó su comportamiento de este hombre. Si bien no quería molestarlo, quiso simplemente ir a ver qué era lo que hacía. Tal vez cuidaba otras partes o tal vez desempeñaba otra labor y si era así, pues quería ayudarlo. Más que nada, era una de esas noches en que se le ocurrió esto, las más pesadas, y también por curiosidad quería saber dónde se metía su compañero. Así que empezó a buscarlo por todo el cementerio. Alfonso, con linterna en mano, fue buscando a su compañero cuando de pronto vio una sombra a lo lejos que se encontraba como que balbuceando enfrente de 3 tumbas. 3 tumbas que se veían que ya tenían tiempo de estar enterradas ahí. Estaban deterioradas, pero tenían 3 querubines, un querubín en cada una de ellas. Arriba, él al irse acercando más, se dio cuenta de que se trataba de su compañero, este hombre mayor. Alfonso, antes de que llegara, y lo recuerda muy bien, antes de que llegara con él y le preguntara que qué estaba haciendo, este hombre se adelantó. Él le dijo a Alfonso: no estoy loco, estoy hablando con ellas. Hablo con ellas todas las noches. Ellas platican conmigo. Y sé que esto no te lo vas a poder creer, pero a lo largo del tiempo son mis amigas. Alfonso para este momento simplemente creyó que se trataba de uno de esos, sino una de esas personas que cree en la vida después de la muerte. En fin, en todo ese tipo de cosas. Obviamente no lo juzga, no lo critica. Simplemente asienta con la cabeza y le pregunta si son algún tipo de familiares para él. De seguro son eso. Pero su compañero, este anciano, le dice que no. Que él simplemente, años atrás, cuando se encontraba de cuidador, hablaba al aire. Se sentía solo. Estuvo hablando al aire muchas noches, cuando de pronto, una vez le contestaron. Y la voz que le contestó provenía de las tumbas de aquellas 3 niñas. Se trataban de trillizas. 3 niñas que tristemente perdieron la vida al mismo tiempo. Y para acabarla eran hermanas. Una historia muy trágica, pero de esto no va principalmente esta experiencia. Alfonso recuerda que este hombre tenía un cierto don. Un don que para él era totalmente extraño. Para Alfonso. Ya que como que se adelantaba a las cosas. En algunas semanas atrás, este señor, su compañero, le había dado veneno para plagas. Le dijo: mira, ten esto y rocíalo en las plantas de tu madre. Eso le va a ayudar a combatir las plagas y otras cosas.
Alfonso lo tomó y se lo llevó a su madre. Para ese entonces Alfonso tenía 17 años, 18, acaba de salir de la preparatoria. Vivía con sus padres y curiosamente su madre tenía un problema de plagas. Alfonso, haciendo memoria, él dice que en ningún momento le dijo a este hombre que su madre tenía ese problema. De hecho, su relación con este hombre era totalmente de trabajo, no hablaban de la familia. Pero supuso que en algún momento tal vez se lo había contado, así que no le dio más importancia. Alfonso llegó y roció el veneno. Y en ese momento su sobrina entró corriendo y le dijo a él, a sus tíos, a su madre, que había una serpiente en el patio, que ella la había visto. Obviamente todos salen despavoridos. Alfonso sale en compañía de un machete, listo para dar caza a aquella víbora. Pero cuando llegan sí la encuentran, pero el estado en el que la encuentran es inusual. Al parecer, el veneno que había echado Alfonso, que le había dado este señor, había funcionado, pero más efectivamente de lo que cree, ya que había matado una víbora. Esta primera ocasión Alfonso dice que fue mucha suerte, ya que si no hubiera rociado ese veneno, posiblemente la víbora hubiera atacado a su sobrina. Le agradece por el veneno y queda esta situación ahí. Mas sin embargo, ocurre otra. Antes de salir del cementerio, su hora de salida, este hombre lo detiene y le pregunta de una forma, se puede decir amigable, que si se tiene que ir o en qué autobús se va. Alfonso, obviamente amablemente, también le contesta, no, me voy en este, que pasa a tal hora. Su compañero le pregunta, ¿no será que te podrías ir un poco más tarde? Alfonso en ese momento le dice, no puedo tomar otro autobús, ya que tardan horas en pasar. Y también si lo pierdo, pues no puedo pasar el pasaje de un carro. Tengo el dinero contado, no me alcanza. Este hombre le da dinero y le dice que tome un carro, que no se vaya en el autobús, que no se vaya en ese microbús. Alfonso lo toma de buena gana, pero como que para que cerciorarse de que Alfonso tomara el carro, su compañero le suplica que lo ayude a una de sus tareas en su casa. La casa de este hombre se encontraba aproximadamente a unas 3 cuadras del cementerio. Solo le dice a un principio que no puede, pero después de estarle diciéndole que por favor le ayudara, Alfonso termina yendo. Termina saliendo un poco tarde de su casa y debido a esto toma un carro. Grande fue la sorpresa para Alfonso cuando vio que precisamente el micro que él siempre tomaba había chocado. Se lo encontró en la carretera. Había ambulancias y policías rodeándolo. Estas 2 ocasiones le hicieron merecer que Alfonso pensara que este hombre ciertamente tenía algún tipo de don. Y esa noche se lo aclaró él. Dijo, mira, todo lo que yo te he dicho, el veneno, la ocasión de que te salvé de que no fueras una de las víctimas de aquel choque, fue que estas niñas me dijeron eso. Estas niñas me pueden decir cosas del futuro, cosas que van a pasar. Para mala suerte, este hombre les dice que no le puede decir cosas buenas. Aquella voz de las niñas que salen de las tumbas dice que solamente lo pueden prevenir de cosas malas, nunca de cosas buenas. Solamente le pueden decir cosas malas que van a pasar. Obviamente esto le da un cierto privilegio de poder prevenirlas. Y para Alfonso esto queda más que nada como algo aterrador para él, ya que todo lo que había pasado como aquel señor había dicho. Al pasar los meses, Alfonso termina por dejar de ir a este cementerio, renuncia, más que nada porque había conseguido trabajo en un negocio cercano a su casa. Pasó solamente un mes cuando este hombre llegó a la casa de Alfonso, queriendo hablar con él. Alfonso, ¿te acuerdas que te expliqué lo que platicaba con aquellas niñas?
Alfonso le dice sí. Sí, me dijo. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Este anciano lo ve con unos ojos de tristeza profundo y le dice con algo de culpa: estuve hablando con ellas y les pregunté algo que no tenía que preguntarles. Les pregunté cómo era que iba a fallecer yo. Y Alfonso, es horrible. El hombre se lleva las manos a su cara y empieza a llorar, temiendo mucho por su vida. Este hombre no le comparte a Alfonso cómo supuestamente iba a fallecer o lo que le habían dicho aquellas niñas. Pero él trata de calmarlo. Le trata de decir que lo mejor era que se calmara, que tuviera la mejor de las intenciones, que a lo mejor todo eso no era verdad, que a lo mejor todo eso era suerte. Empezaron a hablar. Duraron platicando ahí. Alfonso dice que aproximadamente 1 hora y media. Y al final, más que nada, como derrotado, el hombre se va, el cuidador se va. Más que nada creo que Alfonso dice que necesitaba con quién desahogarse. Obviamente él espera que le vaya de lo mejor, pero la última noticia que tiene de este cuidador no es ni de lejos una noticia buena. Este hombre no aceptó su destino. Y como bien dijo, las cosas malas que aquellas niñas me dicen, yo puedo cambiarlas, pero las cambió de una forma muy extrema, se podría decir. Aquel hombre tomó su antiguo revólver, se apuntó a la cabeza y jaló el gatillo. Decidió adelantárseles a lo que aquellas niñas le habían dicho que sucedería. Este siguiente relato es algo corto, pero es lo que compartió un cuidador de cementerio en un foro de la web. Él es un cuidador de cementerio, de un cementerio municipal, o sea, un cementerio grande. De la mano hay más cuidadores. Él dice que son 4 o 5. Y como todas las tardes, él se desempeña en cuidar más que nada la zona de afuera. Este cementerio se ubica en la parte baja del país de México. Por aquellos estados se tiene muy arraigado, se cree mucho en la brujería, en la santería, por lo que algunas denominadas brujas se meten a los cementerios de noche y hacen, pues, sus brujerías, sus conjuros, de la mano con animales, y también algunas veces desentierran cuerpos para usar los cuerpos, los huesos de cadáveres. Obviamente, por eso recurren a la vigilancia extrema. No pueden permitir que esto pase, más que nada porque ya es un delito lo que hacen. Este guardia dice que sale en compañía de su perro, un pastor alemán, y camina alrededor de todo el cementerio. Da 10 vueltas cada noche. Y él dice que en una de esas vueltas se encontró con algo raro. O bueno, raro en un principio. La parte de atrás del cementerio se encuentra desolada. La parte de atrás de la barda. No hay casas, no hay pavimento, no hay nada. Es simplemente un bosque y monte. Por lo que se le hizo extraño cuando vio una niña. Vio una niña parada a espaldas del cementerio, recargada en la barda del cementerio. Este hombre se acerca a ella y le pregunta si está bien, si necesita algo. Esta niña iba vestida de una forma muy pulcra. Iba incluso con su vestido totalmente planchado. Estaba bien peinada, como si fuera a una fiesta, él dice. Parecía una muñequita. Cuando este velador le pregunta, esta niña le responde: vengo a ver a mis papás, pero una barda nos divide. Es en este momento en que a este guardia se le aflige un poco el corazón.
Una chica que viene a ver a sus padres en un cementerio. Básicamente sus padres habían fallecido, o es lo que entiende él. Este velador se dispone a ayudar a la chica. Dice que la puede llevar. La chica lo acompaña, lo toma de la mano, y durante el camino le va diciendo que no le gusta ir mucho a ese lugar, ya que tan pronto ve a sus padres, el llanto empieza. Obviamente eso es normal, le dice el velador, cada vez que vemos a nuestros seres queridos, sobre todo en esta situación. Nos duele mucho. La niña dice que puede continuar ella sola, a determinada distancia. El velador la deja que entre. Eran aproximadamente las 9 de la noche. Y hay una cierta iluminación. Es un panteón muy bien iluminado. La deja que vaya. Y cuando volvía, se encuentra con un compañero suyo, el cual le dice: oye, tan pronto salga aquel matrimonio, cierras la puerta. Son las únicas personas que se encuentran adentro del cementerio ya. Y este velador le dice: no, no es la única persona que hay. Hay también una niña. Una niña que fue a ver a sus padres. Su compañero se queda un poco sacado de sí a ver cómo que una niña. Aquí solamente hay un matrimonio. Se ponen manos a la obra. Buscan a aquella chiquilla, pero no la encuentran. Las únicas personas que salen de aquel cementerio es un matrimonio. Un matrimonio que va hinchado de tanto llorar. Un matrimonio joven. Y este velador alcanza a ver la tumba en la cual este joven matrimonio está llorando. Después de que se van, se acerca a aquella tumba y la fotografía que reposa ahí la hace recordar lo que había vivido tan solo minutos antes. La niña que había acompañado hasta ese cementerio, la que le había dicho que le duele mucho ver a sus padres llorar, era la misma que reposaba en aquella tumba.